Tres. Bueno, muy buenos días. El día de hoy nos corresponde hablar un poco sobre el tema de la ciberseguridad. Nuestro grupo está conformado obviamente por Daniel Santiago Macha Torres, Ingrid Lizeth Velázquez Garzón, José Luis Ortegón Ramírez y pues la persona que les habla, José Mauricio Salazar Santa María. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia de la ciberseguridad, ¿cierto? Pues en los primeros años consistía más que nada en proteger como tal físicamente, más que nada los activos o los computadores, que en este caso serían como pues con tenerlas en salas cerradas con llave o lugares con códigos que simplemente ciertas personas seleccionadas podían tener ese acceso. Entonces pues prácticamente nosotros en que veíamos eso, digámoslo así en otras palabras, pueden ser en escrituras antiguas, tal vez en algún que otro banco, que por general siempre era así, como en las cajas de los bancos porque la gente llevaba sus cosas de alto valor. Entonces ahí les daban a uno contraseñas que solamente el banquero y en este caso el cliente sabía. Entonces pues a lo largo de la historia pues hemos visto que siempre ha habido esa forma de proteger físicamente de manera como general todas las cosas. Y en este caso los computadores serían eso, en salas, los servidores encerrados en salas que tuvieran toda clase de seguridad posible. Entonces seguimos con la historia en lo que es la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó como tal el cifrado y el procesamiento de esas comunicaciones militares para proteger la información sensible que sentaron las bases de la seguridad digital. En estos casos, en la Segunda Guerra Mundial se dio mucho lo que fue el código Morse. También en esa Segunda Guerra Mundial hubo lo que hubo en su tiempo de algo llamado una máquina llamada Enigma, que utilizaban los alemanes, que utilizaban códigos mediante frecuencias en los cuales se enviaban coordenadas para que embarcaciones nazis o simplemente las tropas nazis o alemanas en este caso, más que nada las nazis, se dieran cuenta que los espías que manejaban toda esa información podían enviarle la información mediante esas comunicaciones, y los estadounidenses, o bueno, más que nada los ingleses, no pudieran descifrar qué era lo que decían. Entonces ese cifrado se fue yendo prácticamente, estamos hablando de muchos años atrás. Luego surgió la parte de la Guerra Fría, que ahí fue la necesidad como tal de proteger más las comunicaciones y esa información gubernamental que para el exterior era muy, pues digámoslo así, rica esa información, ¿cierto? Para protegerla solamente de amenazas externas. Dado obviamente dando inicio como tal a los primeros esfuerzos de protección digital, que eran pues siguiendo y seguían mandando mensajes encriptados, o simplemente omitían algunas palabras por otras, haciéndola entender a la otra contraparte que era lo que realmente querían decir. Entonces llegamos a 1971 con el programador Bob Thomas, que creó el primer virus informático, que era Creeper, que se propagaba por la ARPANET y mostraba un mensaje que pues como tal no causaba ningún daño, pero pues sí llegaba a ralentizar a amenazar algunas computadoras, convirtiéndose en algún momento como un computador zombie, que en ese caso pues nadie llegaba a darse cuenta que había realmente un virus que literalmente está en sus computadores y alguna persona podía ver sus mensajes o simplemente pues ver alguna información, pero pues lo único que se mostraba era un mensaje y ya. Ya en 1971 seguimos, también se desarrolló un Reaper, que era considerado un programa de antivirus del mundo, que fue obviamente diseñado para eliminar al Creeper, ¿sí? Ahí llegaron las contramedidas, la necesidad de que personas hicieran software malicioso. Luego llegó 1983 con el término de la ciberseguridad, que fue pues dicho, acuñado por William Gibson en la novela Neuromante. Bueno, ahí sí muy poco puedo llegar a decir de eso, la verdad pues esa novela no la llegué a ver, pero William Gibson sí fue uno más que nada los que hablaba mucho de la ciberseguridad, todo el tema de las mensajes cifrados. También relataba mucho sobre los propios software maliciosos que hacían personas que simplemente querían tener información y revender esa información. Ya en 1986 los Estados Unidos aprobó la Ley de Fraude y Abuso Informático, la CFAA, que buscaba regular como tal actividad delictiva digital, también llamados como los policías cibernéticos en esos tiempos. En 1988 llegó el gusano Morris, que se desarrolló y se lanzó el 2 de noviembre de esa misma época por Robert Tappan Morris, un estudiante de posgrado de la Universidad de Cornell,
como tal fue el primer gusano informático que se difundió ampliamente en todo el internet, explotando muchas vulnerabilidades en sistemas Unix, Linux, provocando un daño literalmente considerable al paralizar o dejar en muchas computadoras o miles de computadoras totalmente sin funcionar. Ya como tal, ya llegó 1990 con el crecimiento totalmente masivo del internet, que se incrementaron muchas más vulnerabilidades, llevando a un aumento masivo de ataques. Así que ya vamos aquí como a la escala de que el internet vaya subiendo, vayan habiendo nuevos portales o navegadores o nuevos programas para poder hacer cracking más que nada. Entonces pues ahí en el 1990 fue como más un boom. En 1995 ya como tal se hizo el primer, o se desarrolló el primer protocolo con una que es de capa de conexión segura, que es el SSL, pues obviamente para asegurar las transacciones y comunicaciones en línea mediante el cifrado, pues según la Transsecurity, que hoy en día pues, se sigue utilizando, siendo la más confiable, la verdad. En esta parte vemos cómo alrededor del año 2000 el auge del comercio electrónico y los dispositivos móviles provocó un gran aumento en la actividad maliciosa en Internet, porque empezaron a aparecer amenazas como los gusanos, el malware, el phishing y los ataques de denegación de servicios. Este fue pues como un momento clave porque las personas y las empresas comenzaron a notar la necesidad pues de proteger mejor sus sistemas y datos. Ya en la década del 2010 hasta la actualidad, los ataques cibernéticos se hicieron mucho más sofisticados, ya no solo afectaban a usuarios individuales, sino también a empresas y gobiernos, generando pues pérdida de miles de millones de dólares y afectando incluso la seguridad nacional. En esta etapa la ciberseguridad pues se convirtió como en una prioridad mundial. Y pues ya en esta diapositiva se explica el concepto principal de ciberseguridad, que es el conjunto de técnicas, prácticas y herramientas que se utilizan para proteger computadoras, redes, datos y programas frente a ataques o accesos no autorizados. Se puede comparar con procesos, con poner de pronto cerraduras o alarmas digitales para cuidar nuestra información. Y los dispositivos conectados a Internet. En otras palabras, pues la ciberseguridad se basa en mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y ya en la parte de principales amenazas en Internet, tenemos que se muestran en esta diapositiva dos amenazas más comunes que enfrentamos cuando usamos Internet. Primero, los virus y el malware, que son programas maliciosos creados pues para dañar el computador o robar información. Algunos pueden borrar archivos, espiar datos o incluso hasta bloquear el acceso a los dispositivos pues hasta que se pague de cierta manera un rescate. Y como segundo tenemos el phishing, que consiste en correos o mensajes falsos que se hacen pasar por bancos o empresas o servicios confiables pues para engañar y hacer que compartamos información principal o personal como contraseñas o datos bancarios. Entonces, en resumen, pues estas amenazas buscan aprovecharse de los usuarios, por eso pues es importante tener buenas prácticas de seguridad digital, como no abrir enlaces sospechosos y usar programas de antivirus actualizados. Bueno, entre estas principales amenazas, sí, de phishing, de malware, vienen dadas, por ejemplo, de hackers que obviamente son malintencionados, ¿sí? Estos, como les había comentado, son personas o un grupo de personas que tratan de entrar sin permiso a tus cuentas o dispositivos, ¿sí? Estos pueden hacer mediante correos electrónicos falsos, mediante links falsos, mediante mensajes falsos, mediante spam, ¿sí? Entonces, en el momento en que uno cliquea en algún link o algún archivo o lo descarga directamente, le está dando acceso a ellos, porque al descargar le está dando permiso a ellos de entrar a nuestro dispositivo móvil, ¿sí? También ellos pueden hackearnos, en ese momento no recuerdo el nombre, pero hay aplicaciones que leen los teclados, entonces todo lo que uno digita ellos lo van almacenando. Entonces digitan cosas como contraseñas, usuarios, eso lo filtran y lo van almacenando, ¿sí? Bueno, entre otras está el ransomware, que consiste en secuestrar tus archivos y piden dinero para devolverlos, ¿sí? O sea, el ransomware es, estos entran a nuestro dispositivo, a nuestras empresas, ¿sí? Y una vez ya adentro, estos comienzan a robarle a la información o los datos de alto valor de una organización, empresa o de nosotros mismos, y estos cogen y lo cifran. Si estos lo cifran y piden un rescate a la empresa, obviamente para poder adquirir estos datos, pueden ser de bancos, pueden ser de la misma empresa que trabaja, yo qué sé, seguros, etcétera. Entonces, esto manejan una información delicada y sensible, la cual ellos deben garantizar la seguridad del usuario, no pueden comprometerlo, o si no, pues estarían entrando ya en términos legales, ¿no?
que serían delicados y serían los perjudicados. Entonces, para evitarse esto, pues ellos siempre como que terminan pagando como una suma de dinero que le piden los hackers y pues, y luego, pues, en teoría mejoran su seguridad, ¿no? Otra parte de estas de las amenazas de Internet está el ciberacoso o el grooming, ¿sí? El grooming es el acoso sexual a menores de edad, ¿sí? Esto se puede establecer directamente como ellos se hacen pasar por una cuenta diferente o suplantar a personas que realmente no son o que eran una cuenta falsa y esto realmente engaña a las personas o a los chicos, sobre todo menores de edad, y adquieren, digamos, fotos íntimas o conversaciones de un tono pues bastante alto. Entonces, pues esto puede afectar en términos legales a las personas, ¿no? Y perjudicarlos. Es muy popular, sobre todo cuando se filtran diferentes fotos y contenido de tanto adultos como jóvenes, contenido explícito, ¿no? Después, esto es un tema bastante acoso y debemos tener cuidado con los correos, con quién hablamos, asegurarnos que realmente sea la persona que nos habla, asegurarnos que realmente la persona que nos habla es quien dice ser, ¿sí? O incluso uno puede estar, por ejemplo, yo hablando con José Luis y en realidad esa cuenta de Instagram de José Luis, pues no era José Luis y resulta que era un viejito por allá de Rusia que está suplantando por José Luis y me está sacando fotos íntimas o información y demás, ¿sabes? Entonces, pues esto hay que tener mucho cuidado con todo esto y asegurarnos sobre todo qué estamos haciendo y qué cliqueamos, qué descargamos. La siguiente, Salazar, por favor. Bueno, para esto hay diferentes formas para protegerse. Las recomendables y más usuales para los usuarios comunes, ¿no? Entonces, para esto se ven a aplicar diferentes buenas prácticas personales, que es obviamente no compartir contraseñas ni datos personales en Internet. No los escribas ni tomar una foto a las contraseñas y correo electrónico y subirlas a la nube o enviarlas a un WhatsApp o tenerlas escrito en WhatsApp o en correo o en documento de Word. No, eso compromete tus datos y de pronto si llegan a acceder de una forma u otra, pues puedes ver comprometida tu seguridad, ¿no? Obviamente no confiar en mensajes extraños o correos extraños. Si uno espera un mensaje o un correo, pues uno no va a acceder a ni mucho menos va a cliquear en para descargar archivo o link. Sí, muchas veces suplantan los temas bancarios, que son sobre todo los más delicados, o de empresa también. Entonces uno debe verificar, pues lo más lógico es verificar el correo. Siempre yo estoy en un tipo de correo legal, es verificar que sea el correo legal, porque muchas veces suplantan y ponen un correo ahí todo falso. Entonces por lo menos deberíamos verificar el correo de dónde nos envían esa información, ese mensaje, porque uno lee el mensaje, sí, puede ser de un banco, ¿no? O de alguna entidad financiera, ¿no? O de seguros, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros miramos el correo electrónico y podemos cerciorar en Internet si realmente ese correo es el de ellos o preguntarles a ellos por correo, mediante, ellos tienen siempre un correo de información en que podemos comunicarnos, o ir directamente a las oficinas de ellos para preguntar si realmente es el correo de ellos, o preguntar cuáles son sus correos principales, cuáles son sus correos para enviar diferente información, ¿sí? Así nos aseguramos de que la información es válida y no es falsa. También debemos mirar que un banco o ciertas entidades no nos piden cierta información delicada. No nos piden, no, venga, digite la contraseña de usuario. No, eso nunca nos lo van a pedir. Venga, deme todo su número de cuenta bancaria. No, eso nunca nos lo van a pedir. Esa información delicada nunca se nos piden, ¿sí? Entonces, pues ya deben saber que si nos piden ese tipo de información, ya sabemos que es una estafa o un trato de phishing, ¿no? Entonces, bueno, obviamente se recomienda que las contraseñas sean contraseñas largas, sean contraseñas únicas, sean contraseñas que contengan números, valores, códigos diferentes como el numeral, como porcentaje, letras de mayúscula, minúscula, números, puntos, ¿sí? Esto nos sirve para aumentar la seguridad y complicar a los hackers poder hackear nuestras cuentas, ¿no? Porque si ponemos información sensible como nuestra fecha de nacimiento, nuestro aniversario con nuestra pareja, ¿sí? El día que la conocimos, el día que nacimos, o fechas especiales, pues sería muy sencillo para ellos poder entrar a nuestras cuentas o tener acceso a nuestra información, ¿sí? Pues ya les había comentado, no descargar archivos o abrir enlaces sospechosos. Esto pues les permite a ellos poder acceder a nuestra computadora o nuestras cuentas bancarias y poder extraer toda información delicada tanto de nosotros como de nuestra empresa o empresas que nosotros estamos afiliadas o estamos relacionadas. Pues hay programas de antivirus, ¿sí? Mantenerlos actualizados. Es muy importante no solo mantener actualizados nuestros virus, sino también nuestra computadora, nuestros dispositivos y demás, que todo esté completamente actualizado para que pues cuente con las
normativas de seguridad adecuadas, ¿no? Porque cuando ya queda nulo o queda desactualizado, pues ellos ya pueden entrar y pueden evadir esa seguridad que tenían en su tiempo, ¿no? Porque ya no reciben un soporte. Obviamente, si tenemos llegar de pronto una duda o algo, y somos de pronto los niños en este caso, o no tenemos el conocimiento, pues podemos pedir ayuda a un adulto o un experto en estos temas, para que pues, nos pueda dar como una orientación acerca de esto, si el correo es el acorde, si no lo es, si es falso, ¿sí? Y así podemos evitar pues todas esas complejidades, ¿no? Listo. Entonces, en base a esto, nosotros debemos basarse, una empresa debe basar, ¿sí? Se basan en 3 pilares fundamentados, que se llaman la triada CIA, ¿sí? Que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos son los principios fundamentales de la seguridad de la información, la seguridad informática, ¿no? Esto nosotros lo estamos viendo en nuestro diplomado de seguridad informática. Entonces, pues es muy importante. Entonces vamos a andar un poquito sobre cada uno, ¿sí? ¿Qué es la confidencialidad? Sí, se habla que solo las personas autorizadas pueden llegar a tener acceso o ver esta información, ¿sí? No cualquiera puede llegar la información de la base de datos de la empresa, ¿no? Esto puede comprometer a la empresa, que cualquiera puede llegar a acceder y además a la información delicada y sensible, ¿sí? La integridad, sí, la información no puede ser alterada sin permiso, ya que pues hay información que debe ser digitada especialmente por los usuarios y esa información puede llegar a ser alterada o cambiada por alguna persona que trabaje en la empresa o externa. Entonces, por eso debemos garantizar que solo personas altamente calificadas puedan llegar a acceder a esta información, no que cualquier persona de la empresa pueda llegar a acceder, ¿no? Y obviamente la disponibilidad. Esta información debe estar disponible o debe ser accesible cuando se necesite, cuando sea necesario, no en cualquier caso, porque hay momentos en los que se nos pide información que realmente no se necesita para el trámite o operación que estamos realizando, ¿no? Entonces, bueno, debemos dar más información de la que necesita porque debemos garantizar la protección del usuario y de la empresa, ¿no? Y bueno, la otra parte sobre esto de la confidencialidad, que es muy importante, quería recalcar, es que, ¿sí? Porque quería ahondar un poquito más sobre este término. Entonces, obviamente se va a asegurar, como ya les había dicho, que la información sensible o privada sea simplemente accesible para las personas autorizadas, personas que simplemente saben manejar esos datos, saben realmente cómo tratarlos, cómo usarlos, sí, porque de pronto puede llegar de pronto a borrar información sensible, alterarla, sí, y eso comprometería a la empresa porque luego le tocaría, pues, mejor dicho, eso es un meollo increíble. Sí, entonces, bueno, ¿cómo se logra esto? Esto se logra mediante un control de acceso, la quitación de los datos obviamente es muy importante para que en caso tal se llegue a acceder a estos datos o a la empresa, estos datos estén cifrados y así no se puede acceder de manera fácil o sencilla a esto, ¿no? Y obviamente implementando políticas de seguridad para prevenir acceso y la divulgación no autorizada. Esto que consiste en que tales personas pueden acceder simplemente a ciertos horarios. Si van a acceder, tienen que hacer simplemente como un escrito, un acta en el cual se accedió, se hizo esto, se utilizaron estos datos, se alteraron, se alteró en dado caso que se deba alterar, porque se datos los que se deben alterar. Se dice, no, se alteró tal cosa por un error en la plataforma, en el software, ¿sí? Y todo se deja de manera un acta y obviamente siguiendo las políticas de seguridad que se implementan en la empresa, ¿no? Entonces, un ejemplo podría ser proteger los datos de clientes en una plataforma de comercio electrónico para que no sean expuestos a parte no autorizada, ¿sí? Entonces, pues, esto abarca todo lo que les había comentado. Integridad, ¿qué es? Pues garantiza que los datos sean precisos, completos y no se alteren, sino que sea por una persona o entidad autorizada. ¿Esto cómo se logra? Pues usando las técnicas como el hash, el cifrado, los certificados digitales y las firmas digitales, pues para verificar que los datos no hayan sido manipulados ni se esté intentando editar por una persona o entidad que no sea la adecuada o la autorizada. Ejemplo, ahí tenemos que asegurar que los datos de las transacciones financieras no sean alterados en una plataforma de comercio electrónico, que no se modifique ni el valor ni a otra persona que se le vaya a entregar, que sea lo que dice ahí, y eso se logra pues con los cifrados y las firmas digitales también. La que sigue es al azar. La disponibilidad se refiere a los sistemas, redes y aplicaciones estén operando y que sean accesibles cuando sea necesario. ¿Y esto cómo se logra? A través de redundancia de sistemas.
que los servidores y las aplicaciones se estén manteniendo siempre en actualización y en mantenimiento de la seguridad, y también tener un plan de recuperación de desastres en caso tal pase algún problema, pues tenga esa parte de recuperación para que las aplicaciones no se caigan y puedan seguir funcionando. Como por ejemplo, pues mantener una infraestructura en la nube de una empresa de comercio electrónico funcionando continuamente, pues para manejar el tráfico y evitar la inactividad. ¿Por qué se maneja en la nube? Porque tal vez si se maneja de manera local, pues cualquier corto, se va la luz o cualquier cosa, algún daño en un equipo, puede dejar de funcionar en ese momento los servidores, o puede dejar de funcionar simplemente el flujo de datos. La que sigue es al azar. Bueno, acá tenemos unos casos reales. El primero es el ataque a Sony Pictures en 2014, donde un grupo de hackers entró al sistema de Sony Pictures y robaron las películas inéditas, correos electrónicos privados, datos de empleados, y el ataque se vinculó con el estreno de la película The Interview, que critica al gobierno de Corea de Corea del Norte, donde Sony perdió millones y sufrió un gran daño, y pues obviamente la reputación de este se fue afectada. No solamente afecta en el término de que no me van a spoilear la película, sino que también sacaron correos privados a la luz de facturas, de correos que tenían con otras empresas, y pues que esa es una información bastante delicada. En el término de importancia mostró lo que los ataques podrían tener motivaciones políticas y no solo económicas, porque realmente ahí también se fue involucrado bastantes empresas. La que sigue es al azar. Bueno, este es un caso bastante famoso e importante, que es Facebook y Cambridge Analytica en 2018, donde esta misma empresa obtuvo 87 millones de datos de usuarios de Facebook sin el consentimiento de ellos, y lo usaron simplemente para crear una propaganda para que votaran por un candidato en específico, o si querían votar por otra persona, que los fueran influenciando hasta que cambiaran el voto. Así que en ese caso pues se manipuló las elecciones, y también se hizo un mal uso de los datos personales, porque Facebook, sin autorización de los usuarios, vendió esos datos y dejó que se manipularan. Es muy importante porque enseñó que no solo los hackers son peligrosos también en las empresas, sino que literalmente manejaron la privacidad y manipularon todo un sistema de votación. La que sigue es al azar. Y listo, esto fue todo por hoy. Muchas gracias.